peleando con la opinión de todos. ¿Listo? Porque aquí estamos en la presión de todos. Aquí no es que el que alguien sabe más y el que no, es que todos aportemos de alguna manera con la Torah en la mano para que podamos ir entendiendo y que nos dé el tiempo para llegar. Y si quedamos corticos, pues de alguna manera lo podemos hacer. Y la primera pregunta es: ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Como hijos de Yahweh, como servidores, como personas que están establecidas en esta tierra y lo que acabamos de ver, tierra de posesión y todo esto, ¿qué es lo que queremos nosotros? Pues yo pienso que para mi concepto el objetivo es yo tratar de agradarle a Yahweh en lo que Él quiere hacer en mi vida. Es válido. Pienso que En toda esta carrera, ¿cuál es el objetivo de nosotros? una de las cosas que siempre yo le pido a la hora es que me deberían conocer los subconscientes, porque uno conociendo como decir, el camino, la meta, el lugar, así mismo va a caminar, pero cuando uno pierde el norte y no sabe los valores que van, ahí es donde falla, y verá la cual. Ok, yo tengo un objetivo principal y fundamental, que es el que yo le comparto a mis hijas y le comparto a mi esposa cada vez que podemos hablar, que es el objetivo global de todos, que se llama salvación. Salvación, ¿cierto? De aquí se empiezan a derivar todas las cosas en las cuales nosotros, si quieren hacer que vean o de aquí, para que no vaya así, de alto articulitis. Para que todos estemos. Y aquí se empieza a derivar todo. Porque si no, no estuviéramos acá. Si supiéramos que nosotros morimos y no pasa nada con nosotros, pues hacemos y deshacemos. No, pues entonces, claro, ya hay como que enfocar la pregunta más. Claro, pero yo le dije, ¿cuál es el objetivo de nosotros como tal global? Porque el deseo de que nosotros, yo por ejemplo, en esa parte es que enfocar eso, pero ver a Yahshua un día. Mira, pero que hay deseos y objetivos. Mi deseo es servirle a Yahweh. Mi deseo es agradarle a Yahweh. Mi deseo es estar en comunión con Yahweh en todo tiempo. Pero mi objetivo es la salvación. Mi objetivo principal es la salvación. Y nosotros venimos escuchando por mucho tiempo algo que desde que éramos cristianos, algo que nos han repetido a nosotros siempre es, antes lo decíamos con otras palabras, decíamos: Yahshua viene pronto. Esto para nosotros es un tema más cercano. O sea, ya anteriormente, cuando hablamos de que con el nombre equivocado uno decíamos Yahshua viene pronto, pues uno, o por lo menos cuando yo entré en ese proceso, yo decía Yahshua viene pronto y yo lo esperaba realmente pronto. Pero cuando uno no está como tan metido y enfocado, pues esto es lo que uno realmente piensa. No es que estoy negando que Yahshua viene pronto, es decir, es que para que Yahshua venga tiene que empezar a suceder una cantidad de cosas, ¿cierto? Que a medida que va pasando el tiempo han venido pasando, han venido sucediendo cosas, eventos bien importantes como lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál es el evento profético que estamos viendo hoy en día? Uno de los eventos proféticos de la ficha de ajedrez que estamos viendo. Yo creo que la guerra. Que son guerras. Para eso nosotros citamos a Mateo, ¿qué? 24. Entonces busquemos Mateo 24, porque Mateo 24 nos habla de eso, y es un pasaje que muchas veces ya hemos leído, ya hemos consultado, ya hemos pasado por ahí, pero que en realidad es muy diciente, porque si nosotros entendiéramos de verdad la ciencia cierta, lo que significa, pues entonces nosotros tendríamos otra condición. O sea, digo nosotros no generalizando, porque sé que dentro de la congregación hay personas que viven un proceso K2, un proceso muy especial con Yahweh, pero hay otros y también no me incluyo y globalmente, que dudamos y la una flaquea y tenemos malos comportamientos, y tenemos malas actitudes
con los hermanos, con Yahweh mismo, entonces ahí donde uno dice pues que no hay una especie, un tipo de temor para no continuar, ¿cierto? Entonces, como primera medida, tenemos un objetivo que para nosotros es salvarnos. ¿Listo? Y lo que yo quiero hoy es lograr un resumen bien didáctico de la enseñanza que ya nos dieron, pero que lo entendamos y nos vamos pensando en eso para que empecemos a trabajar en pro de eso. ¿Listo? Si no hacemos eso y podemos escuchar miles de palabras proféticas, inclusive miedosas, no va a pasar nada con nosotros. La palabra dice que en el libro de Proverbios que el hombre que le basta el día malo para que se cumpliera su objetivo, ¿cierto? Al hombre malo, el hombre malo, para que se cumpla su objetivo. O sea, el hombre malo es un hombre perverso, un hombre que no camina, que inclusive se puede maquillar, o se puede falsear y estar dentro de una congregación y simplemente ser uno que supuestamente viene todos los días, puede pasar y simplemente se va para allá y hace lo contrario a la voluntad de nuestro abogado Yahweh. Pero nosotros tenemos que tener el enfoque puesto en Yahweh. Entonces Mateo 24, ¿qué dice? Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad le digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto dentro del ambiente profético es una ¿qué? Señal. Entonces aquí sería que el verso 1 ya nos está hablando de que va a suceder algo. ¿Sí? De que va a suceder algo. Si nosotros hemos leído el libro de Enoc, al principio del libro de Enoc dice: no hablo para esta generación, para cuando fue escrito, sino para quién? La venidera. Para las generaciones venideras. Ahí es cuando yo empiezo a entender de que este tema de que Yahshua viene pronto, en este tiempo empieza a cobrar sentido. ¿Por qué empieza a cobrar sentido? Porque ya estamos viendo guerras, nación contra nación, pestilencias, enfermedades y cosas que a nosotros nos sobran. Comportamientos como Sodoma y Gomorra, peor. Comportamientos, ¿cómo de por medio? Terremotos que inclusive ni siquiera tienen el volumen o la esfera del que se espera. Pero es que, mira, dice que guerra y rumores de guerra, pero es que lo que entiendo de toda la guerra y rumores del mundo. Claro. En todos los siglos. Claro, siempre ha habido guerra. De hecho, la palabra siempre ha hablado de la guerra. La palabra siempre lo ha expresado. Pero si usted se ponía a atar cabos y a hilar, valga la redundancia, hilos, empieza a conectar los tiempos, que eso es otro tema. Para nosotros darnos cuenta de que realmente Yahshua viene pronto, de que lo que está sucediendo es una señal de un índice profético de que realmente están sucediendo las cosas de acuerdo a la Torah. No podemos desfasarnos ni podemos hablar más de un punto ni una coma fuera de la Torah, porque ya sería una transgresión, ya sería algo pues realmente trágico, y al que lo esté haciendo, pues yo creo que le caería de alguna forma el poder de Yahweh. ¿Por qué? Entonces empezamos a ver aquí señales. Sigamos leyendo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá, palabra señal, habrá de la venida del Mashiach, del fin del siglo? Respondiendo Yahshua les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. En tiempos pasados, cuando se dio la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando los que son un tipo de historiadores encontraron que se habían levantado hombres diciendo que yo soy el Cristo. Quiero escuchar. No se escucharon. No se escucharon. No se escucharon. No había. No había eso. Oye, y hoy en día Sí. Hoy en día se levantan, ¿cierto? Yo soy el Mesías. Yo soy el que ha de venir. Yo soy el que ha Ya de se está llegar. preparando, que ya casi sale, que ya casi aparece. Claro. Y se empiezan a levantar hombres, como señal, se empiezan a levantar hombres que empiezan a desdibujar la figura de nosotros como hijos de Yahweh. Amén, así es. O sea, que hace como aproximadamente 50 años se viene escuchando esto. ¿Qué? De estos falsos profetas. No le tengo la fecha exacta,
pero se han levantado. Después de la Segunda Guerra Mundial se han levantado históricamente personas como el de la congregación esta que se llamaba... Se suicidaron. ¿Cómo es que se llamaba esta congregación? Que todo lo podían hacer. Que era por... gracias, siempre gracias. O salvos por gracia o algo así. Tipos como ese que inclusive ya murieron por esa misma situación, por meterse en campos equivocados. ¿Cierto? ¿Qué pasaba cuando le hablaron a Yeshua, que le decían que salvara al pueblo, que salvara al pueblo por solo amor? Y él decía, si tan solo, o la palabra final de él, pues si tan solamente hubiera uno solo, pues él salvaba, de alguna manera. Pero no había uno que ni siquiera creyera en tiempos bíblicos, ¿cierto? Hoy en día, y históricamente, o sea, nosotros hoy en día no vivimos lo que la historia vivió. O sea, si vamos al tema de esclavitud, nosotros ya no tenemos esclavitud, ¿cierto? Si nos vamos al tema de muertes violentas y de decapitaciones, si se dice así, pues ya no pasa eso. Decapitaban a la gente, los mataban y los colgaban de los genitales a los hombres, inclusive había cosas tan bárbaras como eso. Hoy en día no se está viendo eso, pero se está viendo algo aún mucho más peligroso, como el que digan que yo soy el Mesías. Eso sí es una parte peligrosa, porque para eso, y los que murieron fueron mártires, y la tierra reclama a los mártires. ¿Sí? Y en el final de los tiempos va a pasar eso, de que se van los mártires, y todo el cuento, empezando por Santiago y todos los hombres de la Biblia, reclaman la sangre de ellos, va a empezar a gritar por venganza, y es donde viene el tema ira de Yahweh, porque tiene que suceder. Entonces, sigamos leyendo, ¿sí? ¿Dónde quedamos? En el 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán, ¿cierto? Oirán de guerras y rumores de guerra. ¿Qué estamos viendo nosotros? Rumores de guerra. Miren que no se turbe, porque es necesario. ¿Es qué? Necesario. Ahí está. O sea, es necesario que que esa palabra necesario, y apuntémosla acá, necesario, esa palabra necesario hace mención al propósito de Yahweh. Si no hubiera escrito o estuviera acá otra palabra, pero aquí dice necesario. En otras versiones, no sé cómo se diga, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Significa, y resumiendo y contando con todo lo que nos enseñaban, nos es a nosotros válido conocer los tiempos. Y para conocer los tiempos es necesario tener un calendario, ¿cierto? Y nosotros observamos el calendario, o sea, coloquemos aquí tiempos, ¿cierto? Y aquí abajito calendario. ¿Cuál calendario observamos nosotros? El calendario que yo me dejó al no. El calendario toráico, que fue el que se le entregó a Enoc, ¿cierto? De ahí parte que, conociendo los tiempos, los días añadidos y todo lo que se viene por eso, nosotros empezamos a entender y a darle más vida y más sentido a algo que a nosotros se nos sirve como alerta, que es a través de las estaciones, que se llaman ¿qué? Moedim, fiestas de Yahweh. Entonces de aquí parte que nos venimos nosotros con las fiestas, ¿cierto? Las fiestas que se vienen, ¿cuáles son? Ahora es primavera. Pesach, que proféticamente ya se cumplieron, ¿cierto? Pesach, Masot, Bikur, ¿cierto? Y Shavuot. Son 4 fiestas. 3 que proféticamente aún no se han cumplido. ¿Por qué no se han cumplido? Porque ya son. Porque esperamos la venida, ¿quién? De la gran Yahshua. Del Roe por excelencia, del Maestro. ¿Cuáles son estas fiestas que tenemos que pasar? Teruah, Kippur y Sukkot. Yo la escribo así y yo escribo con J. Otros le ponen K. Yo la escribo así. Pero estas fiestas
nos dan a nosotros una idea de los tiempos, para que nosotros empecemos a validar eso, Enfocado. a tener en cuenta no eso. Por eso es que las fiestas para nosotros son tan importantes, ¿sí? ¿En qué mes romano caen estas fiestas para nosotros? En el septiembre. O sea, en Septiembre. septiembre, hay coherencia, séptimo, septiembre, Ajá. ¿cierto? Ya después se desfasan y empiezan, allá entendimos, se entiende que ya cambiaron los nombres, ya anteriormente, séptimo, septiembre. En este mes de calendario toraico es que empiezan a suceder, o que para nosotros es tan importante estar tan alertas, porque empiezan a suceder cosas y movimientos en el esquema espiritual que los demás no entienden, pero que nosotros sí, porque conocemos y entendemos los tiempos. Ahora, si nos vamos a lo que está sucediendo en este momento, hay un tema, y lo acabamos de leer, que se llama guerra, ¿cierto? Y lo que nos explicaba el Moré es que no sabemos si este sea el inicio de una tercera guerra mundial, pero es un ¿qué? Rumor de guerra, nación contra nación, ¿cierto? Y son temas como espeluznantes. Reino contra reino, porque también son religiosos. Claro, y aquí nos explicaba la otra vez, ¿se acuerdan de este círculo que él nos hizo? ¿Sí? ¿O no? El Olam, el mundo, ¿cierto? ¿Aquí qué hay? Aquí se llama algo que se llama Medio Oriente y otras naciones adicionales, ¿cierto? Acá, para que el Mashiach venga, para que esto suceda, tiene que venir antes que ¿quién? El anti-Mashiach. El anti, primero anti, ¿cierto? Antes del suceso, antes de lo que sucede. Entonces, anti-Mashiach, el anti-Mashiach. Esto recuerden que es un recordatorio, Ajá. ya Sí, lo vimos. claro, muy bueno, porque entonces vuelve uno y remastica lo que ya aprendió. Ya lo vimos. Entonces, ¿qué pasó? Acá en el Medio Oriente, cuando se explote la Tercera Guerra Mundial, que para mí es la guerra de ya una definitiva para nosotros como hijos de Yahweh, Claro. acá se va a levantar el anti-Mashiach. ¿Y qué va a haber? Paz y seguridad. Paz y seguridad, ¿cierto? Paz y seguridad, acá en esta parte. Y cuando haya paz y seguridad acá, de este otro costado, ¿qué va a haber? Persecución. Persecución. ¿Se acordaron, cierto? Ajá. Acá. Persecución. Por allá, por allá. Persecución. Porque aquí, ¿en cuánto tiempo va a haber de paz y seguridad? 3 ¿O de persecución? 3 años y medio. 3.5, sí señora. 3.5. Ahí está la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar con nuestros ojos bien abiertos, ¿cierto? ¿Qué nos decían nosotros? Pilas con las noticias, hay que ver las noticias. Vean, yo le digo una inquietud que tengo. Cuando habla de 3 años y medio, la misma palabra dice que para Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Decimos 3 años y medio, pero quién sabe cuánto tiempo será que Yahweh tiene esta hora. Para mí, o sea, yo digo que hay misterios revelados y no revelados, ¿cierto? O sea, el tiempo para Yahweh es una designación propia de él y de su hijo, ¿cierto? Pero ahí tendríamos que estar pues muy pendientes de eso. Para eso tienen que suceder eventos como la reconstrucción del templo, ¿cierto? ¿Quién levantó el segundo templo? El hombre, o sea, el sionismo. Nos explicaban, ¿recuerdan? El sionismo. Y esta nueva reconstrucción, que por eso es tan importante ver noticias hoy en día, vemos que ya hay muchos artículos del tercer templo. Que ya tienen todo. Hay muchos artículos. Cosa preparada. Claro. Que la vaca roja, ¿sí? El atuendo Que la de los- menorá, Y el atuendo de todos. que el arca inclusive, que las campanillas, el nefilín, ¿cómo se llama eso? No recuerdo, la vestimenta pues,
del sumo Cohen, Tumín, Urim, todo esto ya está preparado. Pero para que eso suceda, ¿no se acuerdan? Si ustedes ven lo que es la parte de Jerusalén, digamos que esto es Jerusalén, yo tampoco sé dibujar mucho, pero acá hay una parte importante donde hay una cúpula que se llama una mezquita. Acá es donde tiene que construir el tercer templo. Tiene que destruir eso para poder... Y para que destruyan eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que suceder? Una bomba. Ahí, La guerra. porque para ellos que le toquen ese... No saben que no quiere destruir. Por eso es la... Claro, aquí se albergan cientos de religiones. Acá en esta mezquita, hay cientos de religiones. Y uno dice, ¿cómo? Y uno piensa que solamente es el muro de los lamentos de los judíos. Pero allá está el Islam, están los cristianos, están los católicos, hay muchas religiones. Musulmanes. Es más, allá en esta parte hay salones para cada uno de ellos. Les permiten habitar allí. Entonces, digamos que eso es súper grande, eso es de una dimensión muy grande, y acá, digamos que son salones para que ellos estén, cada uno llegue y haga su tipo de petición o su rezo, lo que vayan a hacer. Pero para que eso suceda, esto tiene que volar. Ahí es sí donde se va a prende. desplegar una cantidad de Ahí sí se situaciones, desprende. ¿cierto? Ay, Dios. Ahí, entonces, la invitación es a leer Daniel, ¿cierto? Porque Daniel nos alerta acerca de eso, de las guerras, del fin, de la destrucción de Jerusalén, y lo habla Ezequiel. ¿Qué otro libro lo habla? Zacarías lo habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Y entonces nosotros por eso tenemos que ver y tener una mente muy abierta, y por eso no debemos prestar a lo que dice acá la Torá cuando dice el cuarto, que dice, respondiendo Yahshua les dijo, miren que nadie ¿qué? Nos engaña. Nos engañe. Porque vendrán, o sea, y eso me ponía como a recordar cuando cada religión, a través de la misma Torá o a través de la misma Biblia, se la pone a cantar a favor de su religión. Ajá. Entonces, esas son las interpretaciones. Usted habla con un testigo y se la pone. No se acaba de decir tal cosa, se la pone a cantar. Habla con un cristiano y se la pone a cantar. Habla con un Adventista. con cualquiera, se la pone a cantar a favor suyo. Por eso son tan peligrosas las interpretaciones. Y recuerda que aquí lo que estamos es recordar. Shanan, como dice la palabra, ¿cierto? Recordar, para poder que no nos cojan desprevenidos. Como nosotros ya conocemos el tema del periódico del futuro, conocemos el tema de las fiestas, que es lo que nos da el tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos que estar muy pendientes. Cuando empezó la guerra, yo hablaba con alguien este tema de la guerra en Israel, y me decía, no se dañe la cabeza, no vea noticias, ¿para qué? O sea, viva su vida y esté tranquilo ahí en su casa, trabaje mientras pueda y viva su relación con Yahweh, y que su casa la viva también, y congréguese y haga todo, pero no mire noticias. Pero si yo no miro noticias, ¿cómo me entero? No, de lo pues que imagínese, sucede? lo coge por sorpresa las cosas. Otra cosa es que sabemos que los noticieros y las noticias pues son exageradas, y muchas veces cantan cosas que no son, ¿te cuento? Se recargan a hablar. Pero no, ahí donde está la astucia y el discernimiento que nosotros tenemos que tener. ¿Listo? Verdades y mentiras. Exactamente. Entonces, hay un tema que también nos hablaban, que se llama sellos, ¿cierto? Sellos, trompetas, ¿y qué más? Y copas. Esto es profético. O sea, eso está en ¿dónde? El libro de Revelaciones. El
¿Cuántos sellos son? 7. ¿Cuántas trompetas son? 7. ¿Cuántas copas son? 7. ¿Cuál es el número perfecto? 7. El 7. ¿Cierto? Entonces, ¿qué era lo que nos explicaban? Y hay 7 conectados. Y hay 7 conectados. Sí. Una bendición para esos 7. Los sellos y las trompetas son condiciones para nosotros, como hijos de Yahweh, de estar alertas, ¿cierto? Alertas. Por eso el tema de las noticias. Nos decían y nos enseñaban que de los sellos, ¿quién lo sabe? Yahweh. ¿Quién le hace apertura a los sellos? El Talé. Ah, el ¿Quién? Cordero. Yahshua. Yahshua. Ajá. Entonces, Yahshua abre los sellos. Ah, dijo abre. Yo no había entendido que había dicho abre. Él abre los sellos. ¿Cierto? Entonces, cuando vaya por aquí, 1, se va descubriendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí empiezan, nos contaban, nos enseñaban que aquí en el número 7 empieza ¿qué? A sonar El shofar. las trompetas. Uy, qué ¿Sí? Cada uno de estos sellos, sí, significa destrucción, significa hambre, significa pestilencias, ¿sí? Pero para los hijos de Yahweh tiene otro significado. Señora, ¿se levanta la mano? Vamos, está bien. Para los hijos de Yahweh significa Estar preparados. tikvah, esperanza, ¿sí? Significa unción, significa Preparación. bondad, significa preparación, significa estar alertas. Y aquí los hijos de Yahweh van a tener algo que nosotros siempre clamamos que se llama Protección. protección. Si usted, como hijo de Yahweh, está conectado con Él, usted va a ser Protegido. protegido. Amén, aleluya. Yo no estoy amenazando a nadie. Ajá. Acá. Yo estoy hablando de lo que la palabra dice. Ajá. Si usted como hijo de Yahweh está conectado con Él, y yo por eso era muy enfático con mis hijas, porque mis hijas están en una edad difícil, en una edad donde no es rebeldía en la casa ni nada, pero es una apatía. edad de Una así apatía. como de relajarse, de no estar conectados con lo que es, De no darle la por importancia de que Yahweh, tiene. ellas se han levantado bien en un hogar temeroso de Yahweh, donde hacen caso, donde uno le dice ta. Pero el tema Yahweh, el tema espiritual, el tema relación, y yo sé que con cada uno de los adolescentes de la congregación pasa, es difícil. Es difícil. Por eso nosotros tenemos que mantener vigilantes. Tenemos que mantener protegiéndolos a toda hora en tefilá, porque yo sí con ellos era enfático en una charla que tuvimos hace poco después de esta misma enseñanza. Yo les decía es que miremos lo que se levanta. Yo se los decía con nombre propio cuando estábamos acá. Yo les decía Hamas, ¿cierto? Yo les decía ISIS, yo les decía Hezbollah, grupos terroristas, grupos no vayamos muy lejos, armados, que lo quieren hacer daño. ¿Por qué? ¿Por qué yo les nombraba esto? Porque ellos lo tienen que ver y nosotros lo tenemos que ver. Entonces para nosotros es una alerta. Y a nosotros decían que Mateo 24 y 25 eran el pequeño ¿qué? El pequeño Jasón, el pequeño libro de la revelación, donde está el resumen completo de todo lo que está pasando, pero mire la secuencia para llegar acá. O sea, todo esto se llaman situaciones, ¿cierto? Todo esto son situaciones para poder lograr obtener a La Yasha. precioso regalo. ¿Cierto? Cuando estábamos celebrando, de hecho, una de las fiestas, una de las enseñanzas que me permitía tener el Padre, era eso, de que tenían que pasar, o tenían que venir sucesos para poder nosotros llegar a Yom Teruah como era,
como era, y bien hechecito, ¿cierto? Como la tarea bien acertada. Y yo miraba que hay un tema para reforzar este tema de acá de sellos, trompetas y eso y de copas, un tema de persecución, y lo hablábamos seriamente, y nos confrontábamos nosotros mismos con la palabra. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, que son textos que nos hablan a nosotros de eso, de persecución. Miremos qué dice el libro de Jasón 10:11. Si era 10:11, sí. Y en este Mesías es necesario que se proclame todo nuevo otra vez y se profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reinos. No era ese. Venga, ya miro cuál era. Miren, los pesos porque la apunté mal. No era ese. No era ese el texto. Me equivoqué al apuntarlo. Pero apuntaba al tema de que tenemos que vivir, qué tiene que pasar, cuál es el cumplimiento a través de la Torah para que nosotros tengamos y nos aseveremos en la relación con el Padre, no bajo el temor, porque es que Él no quiere que nosotros tengamos miedo, Él quiere que nosotros tengamos seguridad del proceso, ¿sí? que nosotros tengamos confianza en la relación, en quien no vemos pero en quien sí sentimos. El Abba lo que quiere es enseñarnos de alguna manera a depender de Él en todos los procesos de la vida, en todo lo que nosotros hagamos, en las salidas, en las entradas, en las peticiones, en la salud, aún en la enfermedad, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando tenemos inclusive toda la prosperidad. En todo eso nos permite y nos dice ser vigilantes de los tiempos. Y por eso el tema de reforzar, o el tema de recordar la enseñanza de lo que nosotros queremos a través del Mashiach, que es la salvación. Nosotros la anhelamos, nosotros trabajamos todos los días para eso. Nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos, unos sí y otros no, es el tema el tema de tefilá, el tema de comunicación. Yo estoy seguro que nosotros cuando nos levantamos y lo primero que hacemos es saludamos a nuestra pareja, los que somos casados, ¿cierto? Los que no, y que viven con alguien a otra persona, no sé, el que esté con nosotros, hola, buenos días, o shalom, o como le diga. Empezamos a sostener una relación con esa persona, ¿cierto? Lo mismo es lo que quiere el Padre, que cuando nos acostemos con Él, y cuando nos levantemos lo hagamos también con Él, en una conversación todos los días. Eso se llama relación, eso se llama intimidad, eso es prevalecer, eso es permanecer, para que al fin de cuentas, cuando empiecen a suceder cosas como lo que hablábamos ahora y leíamos en Mateo 24, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pestilencias, hambres y cosas por el estilo, a nosotros no nos cojan desprevenidos y empecemos a trabajar, empecemos a ver cosas. Por eso sí es tan importante, y sí es válido, y yo le decía a la persona, yo sí tengo que ver noticias, sí tengo que enterarme de lo que está pasando a mi alrededor, sí tengo que ver qué está sucediendo, sí tengo que ver qué pasa con la moneda, sí tengo que ver por qué el dólar se devaluó, por qué el euro creció, por qué se cayó tal cosa. Porque todo eso son noticias de interés, ¿cierto? Para mí, porque todo mi aspecto, y no va a sonar a fanatismo, todo está dentro de un aspecto relacionado con profético. Todo está ahí, todo, absolutamente todo.
Porque nosotros que somos bien espirituales entendemos que lo que está empezando a suceder a partir de este momento son las muestras ineludibles de que Yahshua sí viene pronto. O sea, es un evento que va a pasar, es un evento que va a suceder sí o sí, pero como no conocemos el tiempo, como no conocemos el día ni la hora, entonces ¿qué es lo que hay que estar? Preparados. Y hay que empezar a trabajar para eso. Por eso si en este momento tenemos una pizca de debilidad, de enfriamiento, es el momento de simplemente mirar hacia afuera y empezar a entender lo que está pasando para poder reavivarnos y reavivar el fuego. Eso tiene que ser una tefila y tiene que ser constante. Se tiene que volver un patrón en nosotros, el pedirle a Yahweh, aviva el fuego en nuestra vida para que yo sea diferente. Tener una relación personal con Él. Aviva el fuego. Y en nosotros lo que hablamos ahorita con nuestros hijos, tiene que pasar que por culpa mía, por mis tefilá, y yo siempre, valga como la redundancia, no, como la aclaración, y perdónenme que me ponga como ejemplo, pero yo estoy aquí, primero por la bondad del Padre, y segundo porque mi mamá se arrodillaba por mí. Así es, así es. Y se sentaba a clamar las horas que fueran por mí como por mis hermanos. Y yo veo a mis hermanos en una relación con el Padre. Cuando yo no soy el dueño del tiempo, pero yo sigo clamando, porque esa bandera que dejó clavada mi mamá, yo la tengo que sostener. ¿Sí me entiende? Y eso es generación tras generación. ¿No entiende? Por eso nuestros pequeñitos son tan importantes para nosotros. Tan importantes. Porque hablábamos inclusive una vez con Ramiro que le vamos a dar a nuestra generación. ¿Qué están recibiendo ellos? ¿Qué está pasando con ellos? Por eso ellos tienen que conocer el esquema profético, que tienen que conocer esta sensación y que se les ponga inclusive los pelos de punta y entenderlo y así les dé miedo. Uno trabaja por amor o por miedo, por temor, ¿cierto? Yo por lo menos yo lo veía así. Decía, ay no, qué susto, me portó bien. O cuando mi papá me hacía una advertencia, no, ay no, mi papá, si no hago eso, mi papá me va a regañar, me va a pegar. Y mi papá sí que pegaba duro, y con lo que encontrara. Tenga. Con lo que fuera, aterrizaba. Por eso es que el niño es así. Por acá tengo una que ni se las muestro. Por ti. Porque yo era así, tremendo. Pero ahí están las tefilas de mi mamá. Ahí están las oraciones. Las tefilas de una abuela. De una madre. Valen mucho. Pesan. Cuando se doblan esas rodillas pesan delante de Yahweh. Se sostiene la relación. Entonces, sin ir lejos, todo este esquema que Yahshua viene pronto, de Mateo 24, lo que nos muestra, lo que nos habla, miren que inclusive es tan tremendo que yo entendí. Yo ya entendía el tema de los 144.000 de alguna manera, pero si a usted le hablan de los 144.000, a usted de pronto la ponen a patinar, ¿o no? A Laura, ¿cierto? Dígame, uno engloba el número de los 144.000 como yo tengo que estar dentro de los 144.000, y si no, no me va a salvar. ¿Cierto? Ya con la explicación, ya con todo el cuento, uno entiende que es un número simbólico y que ya, ¿cierto? Y que hay dos factores o dos condiciones de 144.000, ¿cierto? Sí. Aquí hay dos de 144.000. Aquí pongo una K, la K significa 1000, donde hay una salvación para una casa y hay otra salvación para otra casa, ¿cierto? Y él habla primero de uno y después habla de los otros. Aquí quién estaría en los primeros 144.000? La casa de Judá. ¿Y aquí quién estaría? Dice la palabra en el libro de Jasón que los que conocieron ¿qué? Su nombre. Bien. Entonces hay claridad en el tema, ¿cierto? Es un tema para seguir cortando, para seguir investigando, porque pues simplemente
muchas veces no se termina de entender del todo de la ciencia cierta y a fondo cómo, por qué y los tiempos adicionales. Pero hay claridad de que para mí sí hay una oportunidad y habla de que los Login, ¿cierto? Entonces eso me enfoca, me encamina al tema de relación, al tema de intimidad, al tema de la parte profética, y me lleva a mente de, por ejemplo, ahorita yo quiero empezar a estudiar muy severamente esto: sellos, trompetas y copas, porque decían en la enseñanza que los sellos y las trompetas el pueblo de Yahweh lo vive, ¿cierto? Lo vamos a vivir de alguna manera, pero las copas no, De la ira. porque la copa es ¿qué? La ira. La ira de Dios, y Yahweh no quiere eso para nosotros, ¿sí? Y dice el libro de Tesalonicenses que entonces viene que Yahshua hasta las nubes, ¿cierto? Y entonces vienen los muertos en Yahshua, resucitan primero y los otros van a ser transformados. Va a haber una transformación. Una de las preguntas que yo hacía, que necesito entender porque no nos las sabemos todas, es cuando la palabra habla en Apocalipsis de cielo nuevo y tierra nueva. Y si Yahshua viene hasta las nubes, ya hay una confrontación, ¿cierto? O sea, yo necesito entender eso. Yo sé que el pueblo también lo necesita entender. Yo pedí la explicación, porque necesitamos a la luz de la Torah ver eso. O sea, si me habla de cielo nuevo y tierra nueva, es, o sea, tierra nueva, tierra. Y así. Eso me lleva a hacer muchas preguntas. Ahora, mi foco será en qué va a pasar acá, ¿cierto? ¿Qué va a pasar entre sellos y trompetas? ¿Qué va a pasar con el pueblo? ¿En qué condición va a estar el pueblo? ¿Cuál va a ser la visión? Y ahí donde no quiero que pase lo que dice Mateo 24, que dice: fíjense que nadie los engañe, ¿cierto? Porque cuando digan paz y seguridad, donde aquí va a haber tranquilidad, en esta parte del mundo va a haber persecución. Y entonces nosotros ¿qué? O sea, ¿hasta dónde vamos a aguantar? ¿Hasta dónde vamos a resistir? Si tenemos esas bases suficientes y nuestra moneda está bien fundamentada para nosotros aguantar lo que va a pasar. Porque es que pues aquí sellos y trompetas me hablan a mí de cosas severas, terremotos, si la palabra no queda piedra sobre piedra y cosas por el estilo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer fuerte es: si nosotros estamos hoy, si pasan las cosas, hoy tenemos esa emuná y esa capacidad de soportar todo lo que se viene, ¿o nos faltaría? ¿Qué dicen ustedes? Estamos apenas. Tenemos entendimiento, pero nos falta mucho, como más fortalecer la emuná. Listo. Nos falta entendimiento, nos falta fortalecer la emuná, nos falta más intimidad, nos falta más entrega. Pero la pregunta después de esto es: ¿cuántas veces hemos preguntado qué nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuántas veces la hemos preguntado? Yo soy uno de los que pregunto. Yo soy uno que cuando yo me permite el Padre estar acá, pregunto. Y empezando por mí, pues porque soy el primer doliente de esto. Por ejemplo, por mi casa. ¿Cuánto me falta a mí para tener esa seguridad y esa certeza de que cuando vengan los tiempos difíciles, yo y mi casa vamos a resistir? Porque no es lo mismo yo quedarme 7 meses sin trabajo en esta época y ver la mano poderosa de Yahweh sustentándome, donde no se aguanta hambre, donde está para pagar el recibo, donde está para tanquear la moto, para tanquear el carro, donde está hasta inclusive para traer un diezmo y una ofrenda, en este tiempo, a cuando vengan tiempos más difíciles, quién sabe qué cantidad de días, y yo poder decir: voy a resistir lo mismo que resistí la otra vez cuando estuve en crisis. Bien, esas son preguntas, por eso vuelve y juega la pregunta. Hoy estaríamos en capacidad, digamos que débil, ¿cierto? Todavía tambaleantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo hemos preguntado, inclusive con varias personas que he hablado, inclusive con el señor Uribe. ¿Qué vamos a hacer? Pero no Álvaro Uribe, sino Ramiro Uribe. No, tranquilo, eso se quedó por allá. Con Ramiro. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer para que las generaciones, nuestra generación, sea impactada de alguna manera? Yo tengo una preocupación con mi hija mayor en este momento y yo estoy tratando de todo de calar, ¿qué hacemos? ¿Me entiendes? No porque esté más sino porque no se me está congregando en este momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? ¿No entienden? Claro, entonces ahí es donde entran papá y mamá, donde están surgiendo esa comunicación a través de lo que uno recibe, de lo que uno explora. Por eso no podemos dejar de explorar, dejar de entregar. Y lo que hablábamos alguna vez en una de las enseñanzas es en qué nivel estamos hoy en día. Estamos conociendo todo este esquema. Estamos viendo que prácticamente pues, es una realidad hoy en día. Yo veía, cuando yo es que no me acuerdo, fue hace muchísimo tiempo, no me acuerdo cuando yo fui por primera vez a la alianza, yo fui a asambleas, primera vez, que fui hasta regañadientes, no quería ir, eso fue hace muchos años, no recuerdo, con exactitud. Oh, digan, Estaba niño, de hace muchísimos años. Estaba como de 17 al 18. No, yo llegué sí, como de 18, 17. Viviendo una etapa difícil. De gozo para mí, difícil para otros. Porque no fue relativamente caspita, pero pasa, y es el pasar del tiempo, es el pasar de los años, que lo que vivieron otros hoy lo estoy viviendo yo. Porque todo lo que uno siembra cosecha. Pero yo no fui tan caspa. No, porque dice la palabra. No. No puede ser engañado. Sí, lo que pasa es que lo que hay que validar es el tiempo. ¿Me entiendes? Y yo le juega, cuando empezamos ahorita en la enseñanza, empezamos con esto. Yahshua viene pronto. ¿Y cuántas veces habíamos escuchado? Por lo menos desde que yo llegué a asambleas, he escuchado que Yahshua viene pronto. Han pasado más de 20 años. Y el que no entiende, el que no es espiritual, se relaja. No llegó este año. No, pues eso se ha hecho siempre. Ya. Sí, eso sí. Es más, teníamos un cartel que decía Emanuel, Yahshua viene pronto, arrepiéntase, y una cita. ¿Se acuerdan de él? Ahí al lado, en la 12, en la quesera. Sí. Tuvimos un. Arrepiéntase si eres pecador, ¿no? Que ya, chao, Yahshua viene pronto. Con otra palabra. Pero lo hemos escuchado. Pero vuelve y juega, lo que decía ahorita. Estar pendiente del tiempo, de los tiempos, de lo que vivimos, no es lo mismo en el año 1977 decir que Yahshua viene pronto al 2024 romano, 23, que Yahshua viene pronto. Los factores han cambiado, la vida ha cambiado, la sociedad ha cambiado, la tecnología que es nuestra profética de la venida del Mashiach cambió a tal punto Está en una serie impresionante. que ya vemos esto como un paso de material. En 1980 no había un chip como un grano de arroz. Profético era, pero no lo había. No estaba todavía desarrollado. Hoy es más pequeño que un grano de arroz. Y ya hemos visto videos como se ponen cosas. ¿Sí? ¿Qué dice por ahí? Ya digo yo que en ese tiempo el pan era más grande, ahora más pequeño. En ese tiempo el pan de mil era así. Ahora es así. No había pan de No, es mil. que ahorita ya No había pan de mil. No, es tremendo. Y un pan, ya la panadería ya casi no hay pan de mil. No, ya lo venden. No hay, no hay. Es tiempo. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que validar? Y por eso es válido recordar. A mirar el esquema profético, a mirar nuestra vida, a mirar para adentro, como decimos por ahí. A mirar nuestro comportamiento. Empecemos por nosotros antes de empezar a ver a los demás. ¿Sí? Que es una parte bien fundamental.
Porque yo no puedo ir a reprender a los míos cuando yo estoy por dentro, más nada. Porque seguramente voy a quedar en vergüenza. Me acuerdo cuando se hacían liberaciones y que alguien se metía, un choneto se metía en una liberación, salía más pateado que un tremendo. Porque salía siendo ministrado y liberado ahí también, porque empezaba a clamar ahí, al momentico estaba como perro así para arriba y estaban clamando por él. Porque tenía más habichuchos que con el otro que él se puso a clamar. O sea, eso era lo legal, eso es lo que pasaba. Pero por eso la invitación es a ver nosotros qué pasa. Mateo 24, Marcos 43. Les voy a contar estas citas para que ustedes se vayan para la casa a estudiar y me digan, listo. O sea que no son 10, 11, no. No, mira, que es que yo no sé. Bueno, lo borramos. Yo no sé qué hablar, yo no sé qué decir. Este queda pendiente. Vean, entonces, siempre vayan al detalle en Mateo 24, ¿cierto? Sí. Y 25. A la base. Sí. Marcos 23, ¿cierto? La otra es Lucas 21. Todo el texto. Bueno. Esto habla de persecución. De persecución. Todos esos tres libros hablan de persecución. Para entender un poco el esquema profético, o sea, hay que leer, o sea, para el esquema profético, hay que leer Daniel, ¿cierto? Daniel, ¿qué? Pues en realidad todo el libro de Daniel, el esquema es de profecía, pero no tengo una cita como tal que me indique cuál es verdaderamente Bueno. ese, pero el libro de Daniel sí, aquí hay temas bien importantes. El de Jasón sí se los queda viendo. ¿Listo? Se vale preguntar, que si no sé, ahí está Ramiro para que responda. De razón no lo puede colocar en el grupo. ¿Qué? Ah, el de Jasón, sí. En el grupo, Sí, los sí. que. Sí, señora. El texto que quedó en incógnita. Sí, que no me acuerdo cuál es la cita. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de conocer, de familiarizarnos un poco más con esto? Es poder generar un poco más de conciencia de la parte tan crítica en la que estamos viviendo. O sea, nos decían, y es verdad, no sabemos si esta guerra, si esto que está pasando en el Medio Oriente, sea el inicio de una tercera guerra mundial. O sea, no lo sabemos, ¿cierto? No sabemos si eso se va a calmar pronto o qué va a pasar. Hay entes como la ONU que se meten, o sea, y hay gente, naciones que inclusive hoy en día le han quitado el respaldo a Israel, que lo tenían, pero la palabra de Ezequiel lo dice, que hay naciones que se van a ir en contra de Israel. Pero se cumple, está cumpliendo. Claro, entonces no sé quiénes, cuáles y en qué tiempo se van a ir en contra de Israel. Por ejemplo, nosotros tenemos como hijos de Yahweh una tarea súper grande en este momento, y es clamar porque Colombia sea un aliado de Israel. Y hoy nuestro gobernante Está yendo Está por en otro lado. contra. está en contra, Va para otro lado. Ah, va para otro lado, está encaminado totalmente diferente. ¿Y qué pasa? Él dice una cosa y pues por agradar al hombre, los que están a su lado pues hacen lo que él diga y muchos se van a ir en contra, ¿cierto? Entonces no es lo que se quiere, no es la idea. La idea, inclusive con otros mandatarios anteriores, siempre ha habido respaldo para Israel, siempre existió. Es más, había más relaciones de economía y cosas por el estilo.
Hoy Israel rompió ciertos vínculos comerciales con Colombia precisamente por eso. Eso trae consecuencias rojas terribles. Entonces la idea hay que estar muy pendiente de eso y que nosotros validemos, miremos a ciencia cierta, ¿verdad?, lo que está pasando. Porque el tema de Yahshua viene pronto, pues cada día es más evidente, más Se cerca. aligera el paso. Si se aligera el paso, no, pues como le dije al principio, no sabemos ni el día ni la hora, o sea, para eso no hay fechas, pero el tiempo nos va indicando a nosotros, ¿cierto? Es como la vejez. Cuando nosotros teníamos 15, ¿quién se acuerda cuando tenía 15? Yo, Ramiro hace poco tenía 15 más 15. 15 primaveras. ¿Cómo era su piel cuando tenía 15? No, Qué belleza, qué bonita, qué hermosa. uno se no le salían capegadillas de un lado del rostro. Yo dije, ¿qué dice la vez? ¿Cómo era Laura de 16 años? Hermosa. Rosagal. Hoy en día sigue siendo Sigue siendo una hija de hermosa. Yahweh bonita. Yo me acuerdo que mi esposo lo hacía. Pero es inevitable, bueno, yo porque tengo ganas desde los 10 años, pero es inevitable que se empiece a notar en el cuerpo ese desgaste, Impresionante. ¿cierto? ¿Y por qué le hago esa analogía? Porque pasa el tiempo, hasta que nos llegue la hora de partir. Deformamos. Donde cuando llegue la hora de nosotros morir, Ay, bendito. de ir al Seol, ¿cierto? Y es la analogía del tiempo que pasa como cuando Yahshua va a venir. ¿Cierto? ¿Ves? Hay una canción que dice, ¿cómo es que dice? Yo quiero que cuando llegues me encuentres haciendo tu voluntad. ¿Cómo dice la canción? Lo único que quiero. Lo único que quiero cuenta es algo verdadero, ¿sí? Un corazón sincero. Y eso dice que cuando Yahshua venga, me encuentra haciendo su voluntad. Y eso es lo que anhelamos. Por eso sí hay que recordar todo el esquema, todo el tema profético. La intención de hoy era eso, era recordar un poco esa Pero eso enseñanza. es bueno porque es que uno se pregunta. Claro. Entonces, por favor, el cuaderno. Pregunte. Señorita Ru. Mira. Una preguntita. ¿Usted no me iba a preguntar? Sí, pero como ya está hablando, yo me... Bueno, sí. Que ahorita usted dijo del Seol, según siempre uno toda la vida escucha que el Seol se veía al infierno. No, eso es la oscuridad, eso es falta de luz. Sí. Por eso le iba a preguntar qué Seol, qué quería decir. La ausencia de luz, Ausencia de luz. sí. Imagínese. Oscuridad. Imagínese. Y cuando usted estaba abajo, ¿qué? Ahí está oscura. Sí. Ahí nadie. Es en subterránea sin luz. Señora. Voy a preguntar que el problema de Israel no es un problema de Estado que tiene con los palestinos o con este grupo. Es un problema por ser enemigos o que tiene que ver con el Estado. En realidad unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces Y es lo una que- mezcla. Lo que me indica a mí la palabra es que yo debo permanecer a favor de Israel, ¿cierto? Porque es la nación escogida por Yahweh. Es un hecho simple que me lleva a mí a pertenecer, a tener identidad por eso. Dicen que por tierra, ¿cierto? Por posición, un esquema político, gobernantes, por religión, por lo que sea, mi identidad debe permanecer con Israel, o sea, con los hebreos como tal, porque nosotros somos hebreos como tal. Nuestro ADN en nuestro ADN está inmerso eso. Recuerda que eso significa es dar un paso al otro lado, saltar como la pesa, ¿sí? Hacer parte de otros. Lo entiendo, pero en sí el problema que hay es porque no se sabe.
No, solo ellos sabrán. Eso es un terreno que yo ni quiero explorar por dos cosas. Primero, porque no lo conozco al 100%, y segundo, porque no quiero decir una mentira. O sea, ahí ya es diferente. No sé, algo que quieran decir. Pues que yo digo que esta clase de enseñanza es muy buena porque le da a uno como más masticado un tema que ya se dijo y es importante, es bueno, porque es la única manera que nos queda algo a nosotros en la cabeza. Es un poco más didáctico, es recordar, son cosas por lo menos, sí, o más que quedan, y van a ir quedando más en la profundidad de nuestro corazón para que la pongamos por obra. Recuerde que toda la palabra, cada vez que salgamos nosotros de aquí con una enseñanza, cualquiera que sea, no nos van a decir el mal, nos van a entregar el bien, nos van a entregar una oportunidad, nos van a entregar Las bases. sí, para yo irme de aquí a trabajar en pro de eso. ¿De quién? En el mío propio, en el de mi casa, en el de mi familia, en el de los que me rodean. Es decir, nosotros alguna vez hablamos y lo dijimos a campo abierto. Oiga, es que nosotros somos Sheliach. ¿Qué es un Sheliach? El mensajero. Un emisario, creo que sea la palabra. Que lleva el Un mensaje. emisario. Eso, ¿y nosotros qué somos? Estamos acá pues, para ser emisarios, para ser esos que comunican, para esos que hablan, que no nos quedamos callados. Y eso es una oportunidad. Y nos quedan unas horas largas para los que tengan la oportunidad, hoy que es día de Shabbat, empezar a explorar un poco más. Venga, es que allá dijeron que es que Mateo 24 habla de esto, de esto y esto. Venga, yo miro a ver si es verdad, empezar a confrontar, empezar a validarlo, empezar a hacer la lectura tan detenidamente, inclusive a coger palabra por palabra, a detallarla, a ver qué me está diciendo. Recuerde que en la palabra hay conectores, en la palabra hay afirmaciones, en la palabra hay cosas encriptadas que nosotros no podemos ni siquiera interpretar de forma literal, sino que puede haber revelación o más estudio o más profundidad. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Lo peor que nosotros podemos hacer es tragar entero. Eso es lo peor. Lo peor que podemos hacer es decirle a todo lo que nos diga. Lo mejor que podemos hacer es, por eso somos tan enfáticos en tomar apuntes y en irnos para las casas a realmente estudiar, ¿sí? Y de todo se ve la viña de Yahweh, como dicen por ahí, ¿cierto? Pero unos se van, como en el colegio, a calentar silla, otros se van realmente a estudiar, otros se van a estudiar bien como es, otros pasan el año raspado, bueno, en fin. El caso es que nosotros no seamos de esos del montón, sino de los que realmente, es más, vea, nosotros muchas veces hemos clamado y el Padre hasta ha dado palabra de que viene mucha gente, de que van a venir varios, de que y que somos restauradores y todo, ¿cierto? Pero si este remanente que está acá, si estos que estamos nosotros escribiendo, leyendo, no somos realmente entendidos de todo lo que se nos dice, ¿cierto? Tenemos una falencia. Entonces, no pasamos porque nos quedamos en 2,9. Y para pasar la materia se necesita un mínimo 3 raspados. Y eso que pasa uno ahí raspando. Entonces, siempre, mi amado, siempre que usted escuche a una persona cualquiera que sea acá entregando una palabra, pésela, júzguela, mire a ver si es así o no es así. No se vaya con lo primero que le digan, pero sobre todo, eduquémonos, escudriñemos la palabra, ¿sí? Miremos a ver si verdad serán 3.5 años de persecución y de cosas malas, y por ahí de seguridad y de paz. Miremos a ver en qué tiempo se abren los sellos y cosas por el estilo. Entonces eso es. ¿Listo? ¿Más preguntas? No hay nada por aclarar. Listo. Espero que haya sido de bendición.
Para nosotros ahí sí le pido a Ramiro que nos ayude con tequila mientras que yo me desahogo. Son las 8 para que salgamos tempranito. Padre, en el nombre de Yahshua, en esta hora te agradecemos, te bendecimos, te exaltamos por todas tus bondades y tus favores. Te agradecemos por tenernos en este lugar, compartiendo de tu palabra, recibiendo este Shabbat. Te agradecemos por este día de reposo, te pedimos que nos permitas observarlo, guardarlo, que sea un día distinto para nosotros, para nuestras familias. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, papá, porque sabemos que tenemos que escudriñarla más, sabemos que tenemos que entenderla, sabemos que tenemos que masticarla, investigar. Permítenos cada día ahondar más en lo que tú has hablado, en lo que tú nos dejaste escrito para nuestra vida. En nombre de Yahshua, yo te pido que guardes a tu pueblo, que nos dirijas en el retorno a nuestras casas, como salimos en Shalom. Te pedimos que podamos regresar en Shalom, que tu bendición nos acompañe, que tú nos guíes, que el día de mañana sea un día de bendición, en el cual podamos ver tu resplandor, en el que podamos, papá, observar todas tus bendiciones, todas tus bondades. En el nombre de Yahshua Mashiach te exaltamos, papá. Amén y amén. Shabbat Shalom para todo el pueblo de Yahweh. Yahweh los bendiga, les guarde y les proteja.